Hermanos, vayamos juntos a Génesis capítulo 3, los versículos finales, versículos del 22 al 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Mis hermanos, el Señor había dado una ley. Nosotros vemos a nuestro alrededor leyes humanas, leyes que podríamos considerar como leyes justas, y algunas leyes que pudieran considerarse injustas. Incluso los castigos por esas leyes, por esos delitos, pudieran considerarse algunos como que muy fuertes y otros como que muy irrisorios para el tamaño de la afrenta. En estos días se hizo popular la imagen de 3 delincuentes que, después de haber sido sorprendidos con las manos en la masa, se reían burlándose de la justicia, y finalmente se hizo lo que ellos hacían, una burla, porque terminan siendo libres por falta de pruebas o garantías y demás cosas, habiendo sido sorprendidos cometiendo un delito. Nuestra justicia tiene esas fallas, nuestra justicia tiene esas limitancias, nuestra justicia tiene esos problemas. Incluso hay en lugares como los Estados Unidos, en algunos estados, donde existen leyes que uno podría considerar como hasta tontas, porque, por ejemplo, si una persona tiene 3 strikes, o sea 3 fallas, luego puede terminar pagando un delito como si hubiese hecho algo grave. Por ejemplo, una persona pudiera robarse un caldo de gallina, otro día simplemente decirle una grosería a alguien, y otro día hacer otro delito de estos menores, y como fueron 3 strikes, se suman y ahora se le cuenta como si hubiese cometido, no sé, un atraco a mano armada, 5 años en la cárcel por 3 cosas menores. Y uno diría, es demasiado exagerado, ¿no? Ese tipo de leyes donde hay ciertas infracciones o ciertas normativas que condenan ciertas cosas de manera muy fuerte, pero también nos quejamos y nos sentimos mal cuando hay ciertas injusticias en la práctica de la justicia, ¿no? Cuando un delito fuerte debió haber sido condenado y no se hizo. Bueno, mis hermanos, en el caso de nuestro texto, en el caso de lo que el Señor ha hecho, no es fuerte. Al contrario, es totalmente justo cómo Dios ha castigado el pecado. La semana anterior nosotros veíamos una consecuencia por la caída del hombre, una consecuencia por el pecado del hombre. Pero estas consecuencias fueron anunciadas y muchas fueron descritas en el jardín. Todas fueron dichas en el jardín, y las consecuencias, aunque algunas eran después, pero todas, se digo, están del hombre en el jardín. Lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es la consecuencia del pecado ahora fuera del jardín. El hombre va a ser expulsado del jardín del Edén. Recuerden lo que vimos en una enseñanza: el lugar ideal, un lugar magnífico, un lugar donde el hombre no tenía, que su trabajo era totalmente menor a lo que luego se le iba a costar. Era un lugar donde en la misma tierra no tenía que labrarla porque recibía agua de todo lugar y había fruto todo el tiempo. El hombre podía saciar su hambre allí. Pero en este lugar le va a costar al hombre ahora sembrar. Y si no encuentra agua, le va a costar aún el doble, una tierra seca, tener que ararla y poder sembrar y traer de algún lugar el agua para poder saciar lo que necesita su cultivo. Así que el hombre está ante esta circunstancia. Mis hermanos, nosotros debemos recordar que nuestro buen Dios, con su palabra, creó un mundo perfecto. Génesis 1 nos muestra un Dios que usa su palabra, y con su palabra Él creó todas las cosas.
Bastaba simplemente que Dios dijera algo y todo fuera realizado. Y sobre el final, él con su misma palabra decir, todo lo que hizo era bueno. Y vio Dios que era bueno. De esa misma manera el Señor obró por medio de su palabra. Pero luego saltamos a Génesis 2 y nos vamos a encontrar que este Dios habla y sigue hablando, ahora interactuándole y dándole al hombre funciones, dándole al hombre el propósito de su vida, pero también indicándole una enorme determinación, una regla, una norma, una ley. Mira, tienes todos los árboles a tu disposición, menos el árbol que está en el medio del jardín. Habían dos árboles, recuerden, pero uno era el árbol de la vida y el otro árbol era el árbol del conocimiento, del bien y del mal. De ese árbol le dice el Señor al hombre, no puedes comer, de todos los demás y menos ese. Así que Dios habla para darle a este hombre este indicio, esta ley. Dios le determina cómo el hombre tiene que actuar y qué es lo único que el Señor le prohíbe que éste haga. No obstante, mis hermanos, en Génesis 1 y 2 vemos la voz de Dios hablando a favor del hombre, hasta que entramos a Génesis 3 y aparece otra voz. Aparece la voz de la serpiente, aparece la voz del tentador, aparece la voz del enemigo de nuestras almas, aparece la voz de este usurpador que toma un lugar para hacer que el hombre no obedezca a Dios, sino que le desobedezca y se rebele contra él. Y ante esa voz el hombre sucumbe y aparece otra voz, la voz de la mujer, respondiéndole a la serpiente, pero también hablándole al hombre y llevándolo a comer. Y luego la voz del Señor, que ahora que se le habla al hombre, ahora cuando la voz de Dios se abre para hablar, ya no es para decirle al hombre lo bueno que ha hecho para él, el propósito, la mujer que le ha dado, sino que la voz de Dios ahora se abre para castigarle, para darle consecuencias a causa de su pecado. Es eso notable, mis hermanos. En 3 capítulos hemos visto cómo Dios, con su palabra, produjo todo el bien, pero ahora con su palabra Dios está determinando las consecuencias del pecado del hombre. Y eso es lo que encontramos nosotros en todo el capítulo 3 y hoy es lo que vamos a encontrar. Nosotros, mis hermanos, lo que vemos aquí son consecuencias de esta caída afuera del jardín, que es como se lleva, que es como tenemos como título de nuestra enseñanza de hoy. Y quisiera entonces, mis hermanos, iniciar con nuestro primer encabezado: excluidos. Las consecuencias de la caída afuera del jardín. Primera consecuencia, la expulsión del hombre, o el hombre es excluido de la presencia de Dios o excluido del jardín. Génesis 3:22 nos dice: entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mis hermanos, cuando hablamos de exclusión, quisiera utilizar la definición para tener en cuenta qué me refiero con esto de excluidos. Exclusión, la definición es dejar a algo o a alguien afuera. Eso significa excluido. Él fue excluido del equipo, es decir, no lo metieron en la selección que hicieron para que fuese a pertenecer, a ser parte de un equipo de determinada disciplina deportiva. Fue excluida la persona de tal proceso, es decir, no lo tuvieron en cuenta, fue sacado. Así que aquí nosotros encontramos una exclusión. Pero inicia nuestro texto de hoy diciéndonos, hermanos, que Dios habló una vez más. Fíjense cómo nos dice, entonces el Señor Dios dijo. Lo que hemos visto hasta ahora en Génesis es que siempre el Señor interviene y dice. La semana pasada inició con el Señor hablando al hombre, ¿dónde estás? Para llamarlo a juicio. En esta ocasión encontramos que Dios habla otra vez. Entonces Dios dijo, el asunto es que la charla que Dios ha de tener es una charla intertrinitaria. Dios no está hablando con el hombre, Dios no está hablando con la serpiente, Dios no está hablando con los ángeles, Dios está hablando con Dios. Y no es como Dios pensando como cuando nosotros sabemos, ¿será que compro esa camisa o no la compro? Uno piensa con uno mismo, ¿no? Interactúa contigo mismo. No. Dios no está aquí hablando, pensando en voz alta y transmitiendo lo que está en su pensamiento. Dios está hablando con otros que son como Él. Mira cómo nos dice. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros.
No está hablando en su pensamiento, porque si no dijera está siendo como uno, como yo. El hombre ha venido a ser como yo, pero Dios está diciendo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. No son los ángeles, porque los ángeles no son como Dios. No son los animales, porque estos no son como Dios. No son otros hombres, porque el Señor está diciendo que los hombres son como ellos. Así que ¿a quién se está refiriendo el Señor? Sino a Dios mismo. Y este Dios mismo, lo que está diciendo el Señor, es que este hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ahora tiene el conocimiento del bien y del mal, que antes solamente era por Dios determinado. Es decir, yo soy Dios, pero ahora el hombre se ha rebelado contra mí y ahora él es quien quiere determinar cuáles son las condiciones para determinar lo que es bueno y lo que es malo. El hombre ha querido ser ahora como uno de nosotros, y esto no puede ser así. Esta rebelión cósmica, esta rebelión universal del hombre contra el Señor, Dios no puede permitirla, mis hermanos, y no solamente porque se haya atentado contra la deidad, contra nuestro Dios trino, no solamente por eso, sino que para el mismo hombre, mis hermanos, esto no es conveniente, como voy a mostrarles más adelante. Ahora, cada uno de nosotros va a querer ser el hombre, por ende el Señor ha de destruirle, ha de quitarle, el Señor, la posibilidad de que el hombre tome del árbol de la vida. Dice, cuidado, ahora conociendo el bien y el mal, no vaya él también ahora a extender su mano y tome también del árbol de la vida. Recuerden que del árbol de la vida al hombre no se le había prohibido comer. Cuando nosotros leemos el texto nos dice, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero habían dos árboles en el medio, pero el Señor no dijo nada del árbol de la vida. Lo que podemos ver es que el Señor mismo le proveía de esta vida al hombre. Si ese árbol estaba ahí disponible para él, es porque este hombre contaba con esa vida por parte de lo que el Señor nutría dentro de este jardín especial para él. Pero lo que el hombre iba a perder era la posibilidad de disfrutar de esta vida que el Señor proveía. El Señor le dijo, el día que comas del árbol, ciertamente ese día morirás. Recuerden, mis hermanos, que antes de que el hombre muriera, murió otro en su lugar. Un sacrificio hubo para cubrir la desnudez del hombre con pieles. Ciertamente hubo muerte. Y el Señor allí estaba anunciando lo que haría de pasarle a la posibilidad de poder disfrutar o comer del fruto del árbol de la vida. El Señor así lo determinó. Tenemos que excluir al hombre. Al hombre no podemos permitirle comer de este árbol. Este árbol de la vida, mis hermanos, nosotros lo encontramos que se nos va a hacer mención una vez más en el libro de Apocalipsis. Quisiera que me acompañaran, por favor. Son dos libros de encontrar sencillamente. Vamos a ver el primer libro, pasemos al último libro y veamos lo que nos muestra Apocalipsis 2, versículo 7. El mensaje a la iglesia de Éfeso y termina diciendo, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Claramente el árbol de la vida está significando la corona que recibe el hombre, lo que recibe el hombre por creer en Cristo, y es la salvación de su alma, ¿no? La vida eterna. Claramente está haciendo alusión aquí en este texto a ello, recordándonos el árbol que estaba en el jardín del Edén, pero también encontramos en el mismo Apocalipsis, ahora vayamos al versículo 22, que es sobre el final de la revelación de nuestro Señor, capítulo 22 de Apocalipsis, final de la revelación de nuestro Señor, y miren lo que nos dicen los versículos del 1 al 5. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos, al darnos esta mención del árbol y que le produce a estas personas que van a estar con el Cordero,
vida y salud para las naciones. Es lo que nos muestra que nosotros perdimos, y claramente la referencia a esto es esa vida eterna que nosotros gozábamos con nuestro Señor y que la perdimos. Fuimos excluidos del disfrute, del deleite de ese beneficio dado por nuestro Señor. Dios excluye al hombre de esto, y normalmente, mis hermanos, aquí hay una misericordia ignorada. Hay una misericordia que se ignora normalmente. Usualmente cuando vemos este texto se dice, o decimos, o pensamos, el hombre fue castigado y merecía que fuera. ¿Cómo le van a dar del árbol de la vida al hombre? ¿Cómo le van a dar del árbol de la vida? O sea, ya hizo la fechoría, lo van a bendecir dándole la vida. Por eso Dios lo excluye. Y si bien es cierto que el hombre es excluido, en medio de eso, mis hermanos, hay una misericordia. Piénsalo. Imagínate un hombre que se ha rebelado contra su Creador. Tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un rebelde ante el Señor. Ahora imagínate que coma un fruto del árbol de la vida y sea ese rebelde por siempre de Dios. Imagínate tomar del fruto del árbol de la vida para siempre, comerlo y ahora ser excluido para siempre. Antes de que el hombre hiciera eso, el Señor muestra su misericordia excluyéndolo. No vas a comer de este árbol, porque entonces su exclusión sería para siempre. No habría chance, mis hermanos. No habría posibilidad de que este hombre pudiera en algún día volver a comer de este árbol de la vida, pero ya no habiendo rebeldía en su corazón, que su corazón fuera transformado. Así que, mis hermanos, en medio de este castigo que es excluirlo, también hay una misericordia por parte del Señor, al no permitirle que coma de este árbol para que él sea excluido para siempre. Mis hermanos, esta misericordia a simple vista que es ignorada, muchas veces también nos sucede a nosotros constantemente. Nosotros somos aquellos que a veces olvidamos la misericordia del Señor. Si hoy al salir de este lugar fuéramos a almorzar y lo que encontráramos de almuerzo fuera arroz con lenteja, no falta la queja de alguno diciendo: yo quiero proteína animal, quiero carne, cerdo, pescado, pollo, arroz con lenteja. A veces, mis hermanos, y es un ejemplo que estoy poniendo, pero a veces en cosas así se nos olvida lo misericordioso que es nuestro Señor con nosotros. Ay, mi peladito, este año no van a entrenar. No tiene salud, pero tienen fuerzas, pero tienen la bondad del Señor para proveerles del alimento espiritual, porque sus padres son unos creyentes que nos bendicen con la palabra. Oh, mis hermanos, qué misericordia del Señor. Pero a veces tendemos a ver, no hay misericordia de Dios. Mira cómo me tiene. Mis hermanos, no seamos de aquellos que ignoran la misericordia del Señor a simple vista y que quieren siempre como querer más y más y más, no viendo lo bueno y todo lo que Dios ya nos ha dado. Tampoco, mis hermanos, pensemos que cuando Dios nos excluye de algunas cosas o nos aparta de algunas cosas, no sea para nuestro bien. Jóvenes aquí que tienden a pensar que el hecho de que hoy no puedan disfrutar de una vida sexual activa es Dios para amargarme a mi existencia. Es para Dios simplemente decirme: te quiere que quedar ahí esperando. Porque sí, mis hermanos, el hecho de que Dios nos excluya muchas cosas, que Dios nos aparte de muchas cosas, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Cuando Dios determina: no os unáis en yugo desigual, mi hermano, aunque la del mundo esté más bonita que muchas de las hermanas que están a tu alrededor, es por tu bien. Allá no encuentras nada. En las Filisteas, Sansón encontró su perdición. Si hubiese sido obediente a la voz del Señor, hubiese sido ese juez que hubiese juzgado con justicia, valga la redundancia, al pueblo del Señor. Mis hermanos, el hecho de que Dios nos excluya, aunque a veces se vea como algo severo, el Señor está detrás de eso mostrando su misericordia también. Y deberíamos tener eso como pensamiento para nosotros. Las consecuencias, mis hermanos, inician siendo con una exclusión, pero estas se van intensificando, y es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la expulsión. En el primero vemos que el hombre es excluido. En el segundo versículo siguiente, versículo 23, vamos a ver que el hombre es expulsado. Versículo 23: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén
para que labrara la tierra de la cual fue tomado. La palabra echar tiene una forma de que uno, para utilizarla y conjugarla, tiene como ese sentido fuerte, ¿no? Lo echaron, lo echó, lo sacó, lo botó de allí, lo echaron. El hombre fue sacado, expulsado de allí. Mis hermanos, ahora aquí ya no hay una palabra por parte del Señor. Aquí hay un hecho. Aquí el Señor no dice, bueno, hombre, te voy a expulsar. No, aquí hay un hecho. Para afuera. Es expulsado. Mis hermanos, la palabra expulsar significa eso: echar a una persona de un lugar. Eso es lo que le pasó al hombre. Fue expulsado. No hubo bar que le salvara la expulsión. Una roja y fechas ilimitadas. Fue expulsado el hombre del jardín del Edén, y sabemos que el Señor ya había determinado cuáles eran las condiciones en las cuales él iba a estar. Y las condiciones, mis hermanos, las vuelve aquí el Señor a enfatizar. Versículo 3, la segunda parte, nos dice: para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Mis hermanos, piensa lo difícil ahora para este hombre. Tal vez no alcanzaba a dimensionar esto, pero piénsalo tú. Piénsalo tú. Voy a utilizar una ilustración, un ejemplo. Imagínate que tú estás en un trabajo y te dicen: Señor, a usted lo vamos a echar de aquí. Te va a salir del trabajo. Pero hay una opción. La opción es que esta persona que usted tuvo todo el tiempo como el jefe de ella, la única opción es que usted ahora gane menos y este sea su jefe. O sea, que la persona que tú entrenaste ahora va a terminar siendo tu jefa y tú vas a ganar menos y tienes mucho más trabajo. Eso es lo que al hombre le pasó. El hombre fue expulsado, y la tierra que antes lo bendecía, y la tierra en la cual antes él era el que la sojuzgaba y la vigilaba y la administraba, ahora esta tierra está casi en contra de él. Ahora a él le cuesta trabajo sacarle producto a esta tierra, cosa que antes simplemente, me imagino esos mangos caían solos, me imagino esas piñas, no pelaban la lengua. Pero ahora al hombre le cuesta. Ahora al hombre le va a costar poder sembrar un mango, poder sembrar yuca, papa y todo lo demás. Le va a costar poder producir la tierra. Le va a costar al hombre el sudor de su frente, sentarse en una oficina y rendir y dar informes. Todo lo que el hombre hace le va a costar. Antes no era así. Así que, mis hermanos, se vino o fue en su contra el asunto. Esa tierra ahora tú vas a volver a ella. Cosa donde antes tú eras aquel que eras el Señor, te señoreabas sobre y la sojuzgabas. Ahora tú vas a terminar trabajándola el doble, el triple, con mayor esfuerzo. Pero no solamente eso, sino que un día morirás y terminarás volviendo a ella. Ahora ya no eres ese mayordomo que labraba esa tierra. El hombre, mis hermanos, ahora su trabajo se va a volver más difícil. Se va a volver más difícil. El Señor lo excluye. No solamente lo excluye, sino que ahora lo expulsa para que él vaya a trabajar en esta tierra. Mis hermanos, nosotros muchas veces también somos expulsados. Quisiera que pudiéramos tener una aplicación en cuanto a eso, en este sentido. Tendemos a estresarnos cuando somos excluidos de algo. Tendemos a estresarnos, cuando nosotros no somos tenidos en cuenta en algún lugar, cuando somos sacados, cuando somos echados. Muchos quizás han sido de aquellos que en el colegio fueron expulsados, ¿no? Algunos fueron sacados porque su comportamiento y demás. Y en algunos de esos casos, cuando son expulsados, pueden decir: bueno, me lo merecía. Pero cuando simplemente fuiste excluido por alguna u otra razón, tendemos a estresarnos, a inquietarnos. Imagínate que hagan una invitación y de repente a ti no te tuvieron en cuenta, y de repente te das cuenta que la razón es porque es que tú normalmente no llevas ropa nueva. Entonces, ¿para qué te vamos a invitar a la fiesta? No llevas ni regalo, nada más vas a comer. Entonces fuiste excluido por una condición tuya social. O cuando somos excluidos por, no sé, por cuestiones de raza, como pudimos ver en el Holocausto nazi, que simplemente por una raza fueron excluidos de un grupo, pero incluidos en otro grupo, y eran que matarles. ¿Qué pasa cuando nosotros somos excluidos por alguna razón que no quisiéramos que nos sucediera?
tendemos a buscar nuestra identidad en esas cosas de las cuales estamos siendo excluidos. ¿Por qué no me tienen en cuenta? Yo también soy inteligente. Yo soy negrito, pero no importa. Mis amados hermanos, amigos, nosotros debemos recordarnos que nuestra identidad no está en el grupo de donde nos excluyen. Nuestra identidad está en el Señor, que nos incluye en su familia, que somos de Él, somos ovejas de su prado, como leíamos hoy en el Salmo que iniciamos el servicio. Nosotros, mis hermanos, debemos agradecer al Señor, porque si en el mundo soy expulsado, en el Señor soy alcanzado. Y eso debería ser para nosotros, mis hermanos, un motivo de gozo. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ese precioso canto, cántelo cuando usted se sienta que es el baile de los que están afuera. Que sepa que usted en el Señor está dentro, porque es incluido. A pesar de que el hombre fue expulsado, nos vamos a dar cuenta que el Señor en su misericordia le incluyó por medio de Cristo. Mis hermanos, si la expulsión tuya ha sido del trabajo, con algunos hermanos, si la expulsión tuya ha sido de una casa, si la expulsión tuya ha sido de algún lugar, mis hermanos, tengamos en cuenta que eso no es ajeno a nuestro Señor y podamos tener confianza en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Mirad las aves del cielo que no siembran, que no cosechan, pero el Señor, su Padre Celestial, tiene cuidado de ellas. ¿Cuánto más nosotros, que valemos más que ellas? Mis hermanos, el hombre fue expulsado del jardín del Edén, del lugar más grandioso. Sin embargo, mis hermanos, no todo quedó allí, sino que sigue intensificándose el castigo al hombre. Y lo que encontramos en nuestro tercer y último encabezado es la separación. Versículo 24 del capítulo 3. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Mis hermanos, una persona puede ser excluida. No, él no va a estar con nosotros. Él no va a jugar. Una persona puede ser echada. Tú no vas a estar aquí. No solamente no te va a tener en cuenta al excluirte, sino que te echo. Pero separarse es algo totalmente diferente. Ustedes alguna vez lo han escuchado. Permítame si la ilustración no es de todos conocida, pero ustedes han escuchado jugadores de fútbol que estaban en un equipo y de repente ya no pertenecen a ese equipo, sino que están en otro, lo compraron, otro equipo. Ahora, un jugador pudo haber sido excluido por el técnico y decir, yo no te voy a tener en cuenta, pero pertenece al equipo. Luego usted puede decir, este hombre ha sido echado de la concentración, ahora está entrenándose con los juveniles, pero sigue perteneciendo al equipo. Pero cuando es separado, es apartado, es cuando ya está listo para que vengan a contratarlo a otro equipo, llévenselo, ya no lo quiero aquí. Es sacado totalmente de las filas de esa institución. Ahora, el hombre no solamente fue excluido para que no fuera a comer del árbol, el hombre no solamente fue echado a sembrar la tierra, sino que fue separado totalmente. No había chance alguna para que él pudiera volver a ese árbol, comer de ese fruto y principalmente tener relación con el Señor. Una relación cercana y profunda con Dios. Mis hermanos, y es que separación es definida como eso: establecer distancia o aumentarla entre algo o alguien. Dios estableció una distancia con respecto al hombre. No va a haber manera alguna para que el hombre pueda volver. No hay marcha atrás. El hombre es expulsado. Si bien habíamos visto que en el versículo anterior se nos dice que el hombre será echado, aquí se nos afirma esa realidad: será expulsado. Y lo fue. Y por si fuera poco, mis hermanos, en la entrada del jardín del Edén se colocan unos elementos de advertencia, unos cerrojos imposibles de poder ser burlados para que el hombre regrese a este jardín, a este lugar especial. Por un lado, el Señor en estos guardias que coloca, uno dice que es querubines y el otro que es una espada encendida. Algunos toman esta idea y dicen que lo que está diciendo el Señor es que Él está con los querubines y que coloca allí su shekinah, su
fuego, su espada, para que el hombre sea imposible que venga a él. Ahora nosotros vemos que en el texto nos muestra de manera literal unos querubines y una espada encendida. Nosotros vemos que estos querubines representan en muchas ocasiones el lugar donde estaba la presencia del Señor. Estos seres angelicales estaban allí cerca al Señor. Recuerden que cuando el Señor hizo el arca de la alianza, ¿qué seres angelicales eran los que estaban tocando sus alas uno al otro? Eran unos querubines, y el arca representaba la presencia del Señor. Ahora, este lugar con la presencia del Señor, estaba diciendo el Señor: es imposible que vuelvas. Hay una espada en toda dirección, hay algo que va a imposibilitar, hay una separación cósmica, hay un abismo que imposibilita que el hombre pueda acercarse a Dios. Esta fue, mis hermanos, la más intensa de las consecuencias por causa del pecado. Porque si el trabajo es difícil, mi hermano, el no poder acercarnos a Dios es inmensamente imposible, porque al final el Señor dice que el trabajo se intensifica, pero al final tú puedes comer pan, porque dice: comerás pan, pero con el sudor de tu frente. Pero en cuanto a volver ante el Señor, es imposible. Hay una espada que no deja de moverse, hay un fuego que no deja de consumirse, hay un querubín que nunca se ha sentado, por decirlo de esa manera, que está allí impidiendo que cualquiera ose en ir a la presencia del Señor por sus propios esfuerzos. ¿Con hojas de higuera? Por favor, tiene el Señor que proveer algo para que la desnudez del hombre sea cubierta. Y del mismo modo el Señor tendría que hacer algo si Él estaba dispuesto a hacer que este hombre regrese a comer del fruto del árbol de la vida, mis hermanos. Es imposible para el hombre que en sus esfuerzos él pueda obtener esta vida eterna. Y mis hermanos, quisiera de manera aplicativa que pudiéramos observar lo siguiente. Nuestra tendencia es a separarnos de lo que no debemos separarnos y a juntarnos de lo que no debemos juntarnos. Nuestra tendencia habitual es así. El Señor le dijo al hombre: no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo el hombre? Allá fue y se acercó. Despreció la presencia del Señor total, plena, por irse tras algo que envolvió su corazón. Y esa es nuestra tendencia habitual: separarnos de nuestro Dios por ir tras cosas que no realmente nos satisfacen. Nuestra tendencia, mis hermanos, es a correr tras cosas que se ven deleitosas, pero que realmente no son cosas convenientes. Esa es nuestra tendencia. A nosotros querer separarnos de nuestro Dios por correr tras ídolos de barro, tras ídolos de madera, tras cosas que no nos dan mayor valor. Así que, mis hermanos, quiere el Señor darnos de su sabiduría para que podamos nosotros siempre escoger lo mejor, siempre escogerlo a Él. Y que no seamos como estos que son separados y que prefieren también incluso la separación, irse del Señor. Mis hermanos, esa separación que teníamos de Dios, nos dice la Escritura que hoy nos es quitada. El hombre fue separado. En el templo, mis hermanos, estaba aquello que representaba la presencia del Señor. A través de un arca, el arca de la alianza, estos seres angelicales con sus alas estaban a punto de tocarse. Se tocaban así las puntas. Y este elemento era el que representaba la presencia del Señor. Ese elemento se encontraba en el templo. Pero dentro del templo también había un lugar específico que tenía una connotación aún incluso más intensa, donde se representaba y estaba la presencia real y literal del Señor. El Señor hacía presencia en un lugar conocido como el lugar santísimo. Y allí solamente una vez podía ir el sumo sacerdote, habiendo ofrecido sacrificio por sus pecados, y entraba allí a rogar por los pecados del pueblo una vez al año. Y cuando lo hacía este hombre una vez, había un sacrificio que se llamaba, el sacrificio era de 2 bueyes, ahora se me olvidó el nombre, una palabra hebrea, pero el sacrificio consistía en que un buey era sacrificado allí para que el Señor perdonara sus pecados, y el otro buey era dejado en libertad para que saliera como que él mismo llevaba el pecado del pueblo afuera. Y esa
ese sacrificio nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrificó y que al ir a estar afuera del pueblo, Él lleva el pecado de los demás. Pero cuando Cristo es sacrificado, mis hermanos, fuera del templo, ¿qué fue lo que ocurrió cuando Él pronuncia las palabras consumado es? Nosotros lo cantamos hoy. Roto el velo en dos. Un clamor triunfal. Todo cumplido está. En el momento que nuestro Señor Jesucristo es sacrificado en la cruz del Calvario, mis hermanos, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde estaba solamente la presencia del Señor, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a estar en la presencia del Señor, es roto de arriba abajo, en señal de que Dios mismo quitó aquella columna, aquella cortina que nos separaba de Él, para que pudiéramos ahora estar ante su presencia. Mis hermanos, lo que era imposible para el hombre, el Señor es posible. Nosotros no podíamos ir a Él nuevamente, una espada lo imposibilitaba. Pero ahora, mis hermanos, un madero es el símbolo, y lo que se vivió en ese madero es el símbolo, es la obra para que nosotros ahora podamos tener acceso nuevamente ante este trono de gracia. ¿Acaso nuestro Dios no nos muestra que Él mismo, dándonos el castigo, Él mismo nos da aquello que nos liberta de ese castigo? El Señor siempre, mis hermanos, nos muestra su misericordia. Y no solamente eso, sino que aún el árbol de la vida, el fruto de ese árbol, el Señor nos da a comer ahora. Vayamos, mis hermanos, a lo que nos dice Juan, capítulo 11. El Evangelio de Juan, del capítulo 11. Veamos el capítulo 21 al 26, al 27. Nos dice, esto está en el contexto de Lázaro. Lázaro ha muerto, el amigo de Jesús, y aquí está Jesús hablando con Marta, una de sus hermanas. Y dice Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dice: tu hermano resucitará. 24, respuesta de Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Mis hermanos, Jesús no solamente en su sacrificio nos dio acceso nuevamente ante el trono de gracia, sino que en su sacrificio y en creer en Él, no solamente relacionarnos nuevamente con Él, sino que tenemos la posibilidad de vida eterna. Nosotros no solamente tenemos la posibilidad de poder recuperar nuestra relación con el Señor, que eso ya es suficiente, sino que aún ese árbol que estaba imposibilitado poder comer de Él, nuevamente es restaurada la posibilidad en Cristo de poder saciar para siempre nuestra muerte y ahora ser vivos, tener vida y vida en abundancia, como Él nos dice. Al que cree en Él se le otorga esta vida y vida en abundancia. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Cristo termina preguntándonos: ¿crees esto? ¿Crees esto? Aquellos que están sin Cristo, esto debería ser un motivo suficiente para poder decir: aquí tengo una oportunidad. Es en Cristo que yo tengo la oportunidad de nuevamente tener mi relación con el Señor. Estaba separado de Él, pero también de poder obtener esa vida eterna que Él hoy ofrece. Aquellos que están de esta necesidad con el Señor pueden ir a Él en arrepentimiento y fe. Pueden ir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo esto, de que Cristo es la resurrección, de que Cristo es la vida, de que en Cristo nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y una vida eterna para disfrutar de Él por siempre. Y eso, mis hermanos, es lo que tú y yo no deberíamos olvidar.
¿Crees que hay algo, mi hermano, que pueda separarte hoy del amor de Dios? Piensa en cuál es el pecado que hoy cometiste, que tú pensarías, yo no merezco esta salvación. Mis hermanos, ¿qué te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que es ahora, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en eso tú y yo podemos confiar. Que si pensamos aún incluso hoy que nuestro pecado nos hace vernos como más inmundos de lo normal, tú puedes correr a Cristo en arrepentimiento, ir a Él, mi hermano, una vez más. Gracias, Señor, por tu obra. Tu gracia es mayor que mi pecado. Y correr a Él y recibir de Él el perdón por tu pecado. Quisiera, mi hermano, pudiéramos tener en cuenta este pensamiento del gran compositor John Newton, el autor de Gracia Sublime, del himno, o Sublime Gracia, Sublime Gracia. Noten este pensamiento, es un poema. Mucho en el mal me complací, sin sentir vergüenza o temor, hasta que algo nuevo un día vi que detuvo mi loco furor. Vi a uno en un árbol clavado, sangrante en sufrimiento, que casi yerto me ha mirado cuando pasé junto a aquel leño. Nunca en mi vida olvidaré aquella su mirada, su muerte imputada a mi ser, aún sin decirme nada. Y mi conciencia respondió, culpable en desespero, mi pecado su sangre derramó, clavándole al madero. Ay, no sabía lo que hacía, mas vano es ya mi duelo. ¿Dónde ocultar mi alma abatida? A mi Señor he muerto. Miróme Él y sin palabras, te perdono decía. Te limpia mi sangre derramada, muero para que vivas. Así, mientras su muerte mi negro pecado revela, la gracia, extraña suerte, mi perdón al tiempo sella. De gozo triste y amarga dicha se llena ahora mi alma, que habiendo quitado una vida, mi víctima me salva. Mis hermanos, qué precioso lo que el Señor hizo por nosotros. Si hoy pensábamos, mis hermanos, que nos ubicábamos en el tiempo cuando el Señor no había nacido y nos ubicábamos y pensábamos en María, hermano, piensa en Adán y Eva y en su obra de rebelión contra el Señor. Cómo eso era lo que tú y yo merecíamos, y cómo en nuestro Señor hoy encontramos perdón por nuestros pecados. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos. Señor, nosotros fuimos excluidos, nosotros, Señor, fuimos expulsados, nosotros, Señor, fuimos separados de ti. Sin embargo, Señor, tu gracia fue mayor. Tu misericordia, Señor, fue para nosotros siempre. Desde el momento, Señor, de la caída, tú, Señor, prometiste una simiente que había de venir. Desde el momento de la caída, Señor, intentamos cubrir nuestro pecado. Y desde ese primer momento tú proveíste la verdadera forma de cubrir el pecado. Cubrir la desnudez y la vergüenza que nos da el pecado. Desde el momento, Señor, de la caída, cuando pudiéramos hacer un mal mayor, tú detuviste, Señor, nuestro caminar y de tu misericordia nos sacaste antes de comer del fruto de ese árbol de la vida. No lo merecíamos, sino era el tiempo. Señor, nosotros fuimos separados, expulsados, y aunque hoy tengamos un mundo, Señor, a cuesta, no es nada comparado, Señor, con lo que tendríamos que enfrentar sin tu gracia. Señor, nosotros fuimos separados y nos deleitábamos en nuestro pecado, pero por tu gracia tú nos sacaste, nos acercaste a ti. Y ahora, Señor, no podemos ver este mundo en el cual nos deleitábamos con los mismos ojos. Ahora vemos, Señor, cuánto deleite, Señor, hay en ti, cuánta bondad y misericordia. Bendito Dios, perdónanos cuando nosotros dejamos que sea el mundo quien defina los patrones de nuestra vida y que sea el mundo el que provee el deleite, el placer de nuestra vida.
Señor, haznos volver a ti, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada, Señor, somos tuyos. Señor, te rogamos que podamos vivir en santidad, de tal modo, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos siempre se vuelquen de amor y de satisfacción en ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Te rogamos también, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, cuyo deleite, Señor, está en el espejismo que ofrece este mundo. Señor, hazles consciente, Dios, que ellos necesitan realmente del sentido profundo y verdadero de la vida, que lo encontramos en ti. Señor, que ellos están muertos. Que ellos están muertos, Señor. Que aquello que tú dijiste, que el día que comiéramos del árbol moriríamos, Señor, ellos se encuentran en esa condición igual que nosotros lo estábamos. Y que tú nos proviste de tu vida, Señor. Y que nosotros nacimos de nuevo para esta vida espiritual, para esta vida eterna. Dios, te rogamos que estos muertos puedan atender a tu voz y nacer de nuevo, Señor, a disfrutar de esta vida en ti. Oh Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, y que un día podamos, Señor, recordamos hoy que queremos vivirlo, Señor, el día que tú vuelvas, y que se materialice, se evidencie, se complete, Señor, lo que tú has prometido de nosotros poder disfrutar de este árbol de vida, de esta vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor. Y una vez más lo decimos: oh Cristo, ven, Señor. Oh Cristo, ven. Te lo pedimos, mi Dios. Amén.